Dios protector y guardián, gracias por tu cuidado y tu resguardo, Padre. Solamente tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio en medio de la incertidumbre y el peligro. Te rogamos que extiendas tu manto de protección sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos, que tu presencia poderosa nos rodee como un escudo, defendiéndonos de todo mal y peligro que nos aceche. Concede, Señor, la tranquilidad y la confianza a nuestros corazones, así como agradecimiento por tu cuidado constante. Permítenos descansar en la certeza de que tú siempre nos acompañas, velas por nuestro bienestar y guías cada uno de nuestros pasos. Protege, Padre Celestial, nuestros hogares y nuestras familias. Guarda nuestras mentes y corazones de ansiedad y temor para que vivamos cada día con valentía y con fe, confiados en que tú eres nuestro escudo y nuestro baluarte. Te pedimos también por quienes están en situaciones de peligro o necesidad en este momento, que tu mano poderosa los alcance y los proteja de todo mal, que encuentren consuelo y seguridad en tu amor inquebrantable, en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 23 de febrero y vamos a leer Números, capítulo 1 y capítulo 2, y para no salir de la costumbre de hacer una pequeña reseña de los libros nuevos que leemos, pues bueno, Números aquí nos cuenta o nos relata la historia del viaje de Israel desde el monte Sinaí hasta los campos de Moab en la frontera de Canaán. Y si se acuerdan, el Éxodo nos relató la historia de cómo sacó Dios con su poder a los israelitas de Egipto. Y luego en Levítico les dio todas las normas por las cuales vivir. Y ahora en Números pues nos está contando la historia desde el monte Sinaí hasta los campos de Moab. Y bueno, la mayoría de la legislación para el pueblo y los sacerdotes es bien parecida a la de Éxodo y Levítico, y también en Deuteronomio, que es el libro que sigue de este, que bueno, en orden de la Biblia, ¿no? En orden cronológico nosotros vamos a leer Números y hasta el capítulo como 15 más o menos, y luego nos brincamos a un salmo y luego le seguimos en Números y luego ahora sí ya pasamos a Deuteronomio, porque acuérdense que estamos leyendo en el orden en el que se escribieron los libros, no en el orden que están en la Biblia. Entonces, en fin, este libro entonces nos va a narrar las murmuraciones y la rebelión del pueblo de Dios y el juicio que le sigue por estas murmuraciones y por esta rebelión. Y aquellos que Dios había redimido de la esclavitud en Egipto y con los que había hecho un pacto en el monte Sinaí, respondieron no con fe o con gratitud y obediencia, sino con infidelidad, con ingratitud, con actos repetidos de rebelión que llegaron al extremo de negarse a emprender la conquista de Canaán. Y como castigo, la comunidad de los redimidos perdió su parte en la tierra prometida y estuvieron condenados a vivir en el desierto, y solamente sus hijos gozaron del cumplimiento de la promesa que originalmente se les había hecho a ellos. Entonces nos muestra el libro de Números lo que sucede cuando nosotros nos negamos a seguir la voluntad de Dios, y cómo sus promesas y sus pactos son de dos partes. Sus promesas no, pero sus pactos son de dos partes, ¿no? Tú haces esto y yo hago esto. Entonces, o tú haces esto y yo hago aquello. El aquello va a suceder después del esto. El esto era, Dios va a pelear por ti en la tierra de Canaán para que tú ganes estas batallas. Y luego entonces, bueno, ya veremos cómo se acordaron y cómo tuvieron miedo y cómo se olvidaron de quién iba a pelear la batalla. Pensaron que por sus propias fuerzas la iban a tener que ganar. Y pues debido a esto, perdieron aquello que Dios les había prometido, ¿no? Pero como Dios siempre cumple sus promesas, pues se lo dio a sus hijos, porque pues bueno, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Entonces se lo dio a la generación siguiente.
En fin, hoy leemos Números capítulo 1 y 2, entonces vamos a entrarle. Censo de las tribus de Israel. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tierra de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto, contarán con la colaboración de un hombre por cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Los encargados del censo. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Por la de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud. Por la tribu de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Por la de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por la de Neftalí, Ahirá, hijo de Ena. A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. El censo y sus resultados. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre. Y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo, quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número en la tribu de Gad llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José. Los descendientes de Efraín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar.
El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos sus varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 62.700 hombres. Los descendientes de Aser quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí llegó a 53.400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los levitas. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos los utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar al santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto, para evitar que Dios descargue su ira contra la comunidad de Israel. Serán, pues, los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Disposición de las tribus en el campamento. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Al este, por donde sale el sol, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Judá, según sus escuadrones. Su jefe es Naasón, hijo de Aminadab. Su ejército está integrado por 74.700 hombres. A un lado de Judá acampará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Su ejército está integrado por 54.400 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Helón. Su ejército está integrado por 57.400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Judá, según sus escuadrones, suman 186.400 hombres, los cuales marcharán a la cabeza. Al sur
Acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Rubén, según sus escuadrones. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Su ejército está integrado por 46.500 hombres. A un lado de Rubén acampará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Zurisadai. Su ejército está integrado por 59.300 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Reuel. Su ejército está integrado por 45.650 hombres. Todos los reclutas del campamento de Rubén, según sus escuadrones, suman 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Entonces se pondrán en marcha la tienda de reunión junto con el campamento de los levitas, que está situado en medio de los demás campamentos. Partirán en el mismo orden en que hayan acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte. Al oeste acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Efraín, según sus escuadrones. Su jefe es Elisamá, hijo de Emiud. Su ejército está integrado por 40.500 hombres. A un lado de Efraín acampará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ejército está integrado por 32.200 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. Su ejército está integrado por 35.400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Efraín, según sus escuadrones, suman 108.100 hombres, los cuales marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Dan, según sus escuadrones. Su jefe es Ahiezer, hijo de Amisadai. Su ejército está integrado por 62.700 hombres. A un lado de Dan acampará la tribu de Aser. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Su escuadrón está integrado por 41.500 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Neftalí. Su jefe es Ahirá, hijo de Enán. Su escuadrón está integrado por 53.400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Dan, según sus escuadrones, suman 157.600 hombres, los cuales marcharán en último lugar según sus estandartes. Estos son los israelitas reclutados de entre las familias patriarcales. El total de reclutas por escuadrones suma 603.550 hombres, pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor les mandó. Acampaban bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha según sus clanes y familias patriarcales. Mira qué interesante. Entonces, si nos ponemos a pensar en un reloj de manecillas, en donde está el número 1, ahí se va a poner Judá. Y luego en el número 2 se va a poner Isaacar, y así sucesivamente. Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Benjamín, Manasés, Efraín, Neftalí, Aser y Dan. Entonces, el tabernáculo está en medio. Y así se iban en ese orden. Salía primero Judá, luego Isaacar, luego Zabulón, y en medio iban los levitas, que no los contaron como guerreros, no los contaron como el ejército, pero tenían que ser los guerreros más aguerridos, porque si llegaba el enemigo, algún ejército enemigo, y llegaban hasta ellos, que iban rodeados, ¿verdad? Porque pues iban en medio de todas las tribus. Empezaban con algunas tribus y luego los levitas iban en medio con el arca de la promesa, el arca de... ¿cómo se llama? Discúlpenme. El arca del tabernáculo, donde reside el Espíritu de Dios, que bueno, si pudiéramos confinar el Espíritu de Dios a un espacio, pues no, imposible, pero para ellos representaba eso, ¿no? Era muy sagrado. Entonces ellos lo iban protegiendo, y vamos a suponer que ya atacaron y atacaron y vencieron a las tribus que iban delante de ellos y llegan con los levitas tienen que ser
guerreros también, o sea, no eran pacifistas, nada más porque no se les menciona como parte del ejército y no se les contó entre los guerreros, no quiere decir que no estaban entrenados y que no estaban listos y que no iban a derramar sangre en el nombre de proteger todo lo que es sagrado, la tienda, el arca, los utensilios, absolutamente todo lo que el Señor había declarado sagrado estaba en sus manos y bajo su protección. Padre Todopoderoso, ¿por qué a nosotros se nos olvida que en lugar del arca nosotros tenemos el templo del Espíritu Santo? Ya no hay tienda de reunión. Tú te reúnes con nosotros en nosotros y así como fieras salvajes debían los levitas de proteger con su vida tu arca del pacto. Así nosotros debemos proteger el templo del Espíritu Santo, Señor. No por motivos egoístas de vernos bien, de sentirnos bien, de estar saludables. Esas son bendiciones que vienen como efectos secundarios de mantener tu templo en buenas condiciones, Padre Todopoderoso. Una larga vida, una calidad de vida que nos permita estar conscientes de tu presencia hasta el último momento y llevar a cabo tu voluntad hasta el último momento, Señor, tener conciencia y capacidad, Padre Todopoderoso. ¿Por qué lo vemos tan claramente cuando se trata de un objeto y no tan claramente cuando se trata de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra comunión contigo? Ayúdanos, Señor, a aclarar nuestro pensamiento, disipa toda duda y permite, Padre, que tu ejército de ángeles vaya delante de nosotros a librar esta batalla espiritual, Señor, pero que no la tomemos a la ligera. Que seamos como los levitas, fieros protectores de tu presencia, de lo que representa tu presencia en nuestras vidas, con nosotros y de tu compañía en el transcurso del día. Alabado sea tu nombre y bendito sea, Señor, tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bendición que me hayas acompañado. Te amo. Dios nos ama. Y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana para seguir leyendo su palabra.